hablarte esta noche sobre la metamorfosis espiritual, pero quiero que nos vayamos a un verso que quiero agarrarlo como punto de partida para luego nos vayamos al capítulo 3 del libro de los Hechos, y estamos hablando de Lucas capítulo 22 versículo 23. Dice la palabra de la siguiente manera, Lucas 22:31, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Que el nombre del Señor sea glorificado. Hay otra palabra que la encontramos en el libro de los Hechos, nos situamos en el capítulo 3, y dice la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y eran traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo que vio andar y alabar a Dios, reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Que el nombre de Dios sea glorificado en esta hora a través de su palabra. Hermano, yo quiero hacerte un preámbulo en esta hora para que más o menos nos ubiquemos en lo que queremos hablar esta noche. La Biblia nos habla que en un momento determinado de la vida del apóstol Pedro pasó un proceso como todos los demás apóstoles, donde el Señor los llevaba a formarlos de menos a más. Siempre Dios nos llevará de esa manera. Venimos al Señor como gente que estaba perdida, y al instante que venimos a Él nos convertimos en ovejas del reino del Señor, con un pastor que se llama Jesucristo, que viene para llevarnos a crecimiento y alcanzar el propósito que el cielo tiene para nosotros. En ese propósito y en ese camino, el Señor toma a Pedro y Dios lo lleva, amados hermanos, en una forma maravillosa de formación hasta alcanzar lo que Él ha marcado para su vida. Y la Biblia nos declara a nosotros que en varias oportunidades este Pedro sobresalió por encima de los demás apóstoles.
Era un grupo muy homogéneo, muy interesante. Ahí estaba Juan, que era todo amor, pasaba pegado al corazón de Jesús. Pero también estaba Pedro, que era un líder fuerte, era un hombre carismático, era un hombre de carácter colérico, que empujaba, que tomaba decisiones fuertes. Y la Biblia nos habla a nosotros que en un momento determinado Jesús le dice a la gente: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y la gente empezó a decir: tú eres el Cristo, tú eres esto, tú eres el otro. Y cuando se acabaron todos los nombres de los profetas, Jesús vuelve a sus discípulos y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora se necesitaba más que conocimiento, revelación del cielo. Ya no había nombres que decir de profetas. La gente los había dicho todos. Pero Pedro vuelve a ver a Cristo y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías que estamos esperando. Tú eres el Hijo de Dios. Pedro en ese momento necesitaba revelación, y la revelación vino del cielo para decirle a Cristo quién era el Señor que preguntaba. Y entonces, amados hermanos, ese Pedro lo encontramos en un nivel superior a los demás apóstoles. Tenía revelación directa del cielo. Y por allá más adelante están en el mar y están en una situación terrible. Y Pedro ve venir a alguien caminando por las aguas. Y dice: Pedro, si tú eres el Señor, haz que yo vaya donde tú estás. Y de pronto Jesús le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar por las aguas igual que Cristo. Como estaban los demás discípulos viendo: este Pedro es tremendo. Este Pedro camina por las aguas. Este Pedro recibe revelación del cielo. Y en un momento determinado de la vida de Pedro, Jesús le habla y le dice: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Mira, hermano amado, déjame decirte algo. En la vida de toda persona, de todo creyente, de todo siervo de Dios, van a venir momentos tan difíciles donde no vamos a tener ni siquiera fuerza para respirar. Y entonces nos preguntamos: hermano amado, ¿qué dice el Señor? Déjame decirte algo. El Señor no dice que te va a librar de esos momentos. El Señor no dice: no te preocupes, porque desde que me aceptaste vas a hacer un camino de rosas. No, Jesús no nos promete eso. Jesús dice en su palabra: en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, yo vencí ya ese mundo. Jesús no dice que no vamos a pasar problemas, que no vamos a tener angustias, que no vamos a tener tribulaciones. Jesús no dice eso. Jesús nos promete que estará con nosotros en medio de las tribulaciones. Y bendito sea el Señor. Usted puede estar enfermo, usted puede estar en un hospital, que si tiene a Cristo está completo. Amén. Usted puede estar en la situación más terrible, bajo el ataque más fuerte de brujos, de hechiceros, que si Jesús está con usted, está completo. Usted puede estar en la necesidad financiera más grande, hermano amado, que si Cristo está con usted, está en paz. Jesús no nos dice a nosotros que no vamos a pasar tribulaciones. Jesús no nos dice a nosotros que no las vamos a pasar. Sí las vas a pasar. Pero hay una gran diferencia. Jesús dijo: yo estaré contigo todos los días. En los momentos más difíciles estaré contigo. Y entonces Jesús le dice a Pedro: Satanás te ha pedido. ¿Se acuerda cuando el diablo iba y pidió a Job? Así como pidió a Job, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. ¿Hay algún guanacasteco aquí? Gloria. Hermano amado, ¿cómo hacen en Guanacaste para aporrear frijoles? Ponen los frijoles secos y los agarran a leñazos. Los judíos ponían un palo grande y agarraban los manojos de trigo y golpeaban hasta que no quedara una sola espiga con algo. Y Jesús le dice a Pedro: así te va a agarrar Satanás, pero no temas, yo he orado para que tu fe no falte. Déjame decirte algo, hermano amado, cuando estás pasando situaciones como esas, se llama proceso de Dios. Y cuando Dios te mete en un proceso, lejos de estar llorando, debemos de adorarlo. Porque significa que nos está honrando para llevarnos a otro nivel. A otro nivel te llevará. Cuando usted no tenga problemas, ni persecuciones, ni angustias, preocúpese
por qué algo anda mal. Pero cuando estás en esos ataques del diablo, alaba su nombre, porque en el camino te llevará de la mano para sacarte al otro lado en victoria. Y entonces Jesús le habla a Pedro y le dice, eso va a pasar, pero cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Dice la palabra, hermana Carolina, que había una discusión entre los discípulos a ver cuál era el mejor de ellos en la inmadurez de gente en proceso. Y eso pasa mucho en las iglesias. Hay hermanos que ayunan mucho y entonces se creen más que los demás. Hay hermanos que oran mucho y se creen más que los demás. Y entonces esa es inmadurez espiritual, hermano amado. Porque la palabra de Dios dice que somos el cuerpo de Cristo. Hay hermanos que son los ojos de la iglesia. Hay otros que son las manos, son los que trabajan mucho en la iglesia. Hay otros que son los pies, son los que evangelizan. Pero ninguno es más que otro, somos el cuerpo. Y entonces los discípulos en su proceso de formación decían, ¿quién será el más carga de nosotros? Imagínense quién iba a ser, hermano. Ninguno había caminado por el agua. Pero ahora Pedro decía, señores, si alguno de ustedes ha caminado como yo por las aguas, entonces es mejor que yo. O si alguno de ustedes recibe revelación del cielo y que el Cristo de la gloria, incluso como un regalo por eso, me cambió el nombre, entonces es mejor que yo. Pero eso, hermano, Jesús le dice, cuando vuelvas de la paliza, confirma a tus hermanos. Y ahora estamos en el capítulo 3 de Hechos. El Espíritu Santo había venido y había transformado Jerusalén, una ciudad de más de 1,5 millones de personas. Había sido impactada porque el Espíritu de Dios escogió el día de Pentecostés, una fiesta de 50 días, donde venían prosélitos de todo el mundo para la fiesta, y el Espíritu Santo le dice a los apóstoles, quédense en el aposento alto hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando Jesús sube al cielo, los discípulos están tristes y el Señor envía 2 ángeles y les dice, ¿por qué están viendo al cielo? ¿Por qué están tristes? Jesús mismo les había dicho, ustedes decirme que yo me vaya, porque empezará el ministerio del Espíritu Santo. Empezará con ustedes. Y entonces, hermano amado, el ángel le dice, ¿por qué están tristes viendo al cielo? Ese Cristo también vendrá por ustedes otra vez. Jesús nos ama tanto. Déjame decirte, hermano, que nos miras por Facebook, Jesús te ama tanto que no aguanta vivir sin ti y vendrá pronto para llevarte con él. Yo vendré para llevarlo donde yo estoy, dijo Jesús, y voy a preparar una mansión para que donde yo estoy, tú estés también. No se preocupe si tiene casa de bono o no aquí en la tierra. En el cielo hay una mansión esperando por ti. Lo importante es irte a tu casa. Y entonces, hermano amado, ubicándonos acá, ese Pedro lleno del Espíritu Santo se va con Juan al templo de la Hermosa. Le llamaban el templo de la Hermosa porque era precioso. Y mientras estaba ahí con Juan, en el templo de la Hermosa, traen un ciego que venía todo el tiempo a la hora del culto de oración. ¿Qué ciego más inteligente, hermano? Llegaba a pedir plata a la hora del culto de oración. ¿Sabe por qué? Porque cuando todo el mundo sale de un culto de oración, se supone que viene tocadito por Dios. Y entonces decirle, me regalas algo en el nombre del Señor. Pucha, lo voy a hacer solo porque me dijo en el nombre del Señor. Ese era inteligente. Pero mira, hermano amado, hay algo que se entrepola en esto. El hombre puede hacer edificios preciosos. El hombre puede hacer obras de arte. Pero hay algo que el hombre no puede hacer. Es cambiarse a sí mismo. Ahí hay algo interesante. Está ese hombre pidiendo a las afueras del templo precioso, pero no podía cambiarse a sí mismo. Traían a un hombre cojo que representa la necesidad y que representa la realidad del ser humano. Hay montones de personas y conozco montones de pobres niños ricos. Hay un montón de gente millonaria que vive en sus casotas, pero no puede cambiar su triste realidad. Si no tienen a Cristo, están llenos de necesidad, de angustia y de dolor.
Y Jesús está ahí hablándonos y Pedro nos muestra esa situación. Y de pronto Pedro baja y cuando viene saliendo le dice este hombre: ayúdame, regálame algo. Y Pedro lo mira al cielo y le dice: míranos. Y cuando Pedro lo ve, hermano amado, estaba desarrollándose un plan donde el cielo estaba marcando el inicio del reino de Dios hacia las naciones. Así es, amén. Ese día, Pastora Carolina, pasaron dos cosas proféticas. El hombre miró, Pedro lo miró. ¿Qué vio Pedro en él? Probablemente fe. ¿Qué vio Pedro en él? El momento del Espíritu para que se cumpliera una profecía de 800 años atrás que dio Isaías. Amén. Y entonces Pedro le dice: no tengo plata ni oro, mas en el nombre de Jesús, levántate. Y dice la palabra que los tobillos se le fortalecieron y los pies se le fortalecieron, y lo tomó de la mano y se levantó. Y dice el verso 8, y lo voy a leer, dice: y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando. Dos veces dice, dos veces, andando y saltando. Déjame decirte algo esta noche: la realidad de ese hombre es la realidad de mucho pueblo de Dios hoy. Amén. Hay gente que tiene los pies buenos pero los tobillos malos, y entonces anda así, cayéndose porque los tobillos están malos. Usted puede tener sus tobillos buenos, si tiene los pies malos se cae igual. Este hombre, esa era la realidad de él. Por eso el Señor dice: enderecen sus caminos torcidos, enderecen sus caminos torcidos. Y entonces dice la palabra de Dios que este hombre se levanta y entra saltando y caminando. Ese día se cumplió en ese lugar, a través del ministerio de Pedro, la palabra que el Señor dio a través de Isaías 800 años atrás, en el capítulo donde el Señor nos habla de Isaías. Dice el Señor: el cojo danzará como un cordero, danzará como un ciervo. Ese día se cumplió, hermana Carolina, una palabra profética donde el Señor había hablado a través de Isaías 800 años atrás, que cuando el ministerio del Espíritu Santo iniciara y el reino de Dios estuviera en la tierra, daría el Señor como señal que los cojos danzarían, que los cojos se levantarían, que los cojos gritarían, que los cojos saltarían de gozo en el Señor. Y ahora se cumple delante de los ojos, no solo de Pedro, sino de los que están en el culto. Así es, hermano. Y dice la palabra de Dios, hermano, qué maravilloso es esto. Dice la palabra del Señor que cuando eso pasó, el cojo se levantó y se agarró de las manos de los discípulos y entró al templo sin soltarlos, saltando y caminando. ¿Sabe qué representa eso? Representa de que cuando el Señor viene y transforma la vida de alguien, hace el Espíritu Santo que haya reconocimiento del siervo que está a la par tuya. Este hombre agarró las manos de los apóstoles diciendo: no suelto al siervo de Dios, y voy a entrar a la casa de Dios otra vez a orar, porque cuando el Espíritu Santo de Dios hace en nosotros, nos lleva a su santa presencia cada rato. Y entonces ese día, dice la palabra de Dios, que la gente se amotinó en el lugar y vieron que el que estaba siendo sanado, que el que había sido sanado, era el que se paraba a pedir plata a la salida del templo. Mire, hermano amado, Dios utiliza personas que todo el mundo conozca para que nadie tenga excusas del poder de Dios. Así es, amén. El Señor escogió a ese cojo para que se cumpliera lo que decía Isaías. Y porque todo el mundo sabía que era el cojo, nadie tenía excusa para decir: a este le pagaron. Estos apóstoles lo que tienen que levantar el ministerio de ese Cristo, a este le pagaron para que hiciera eso. Eso se da mucho, tristemente. Pero cuando la palabra de Dios nos demuestra que la gente estaba impactada diciendo: este es el que salga afuera, a este yo le he dado plata, a este lo traen todos los días, este es un enfermo de verdad, pero Jesucristo lo ha levantado. ¿Para qué? Para que no haya excusa alguna. Y entonces ocurrió
y la otra prometió cumplimiento. Dice la palabra de Dios que la gente se arremolinó en el lugar. Vinieron donde ellos estaban. Y entonces Pedro utilizó las llaves que Cristo le había dicho que utilizaría como señal de que Dios iba a hacer. ¿Se acuerda, hermano, cuando Jesús le dijo: tú eres Pedro y te voy a dar las llaves del reino? Como reconocimiento de su fidelidad y de su fluir en el Espíritu. Y el Señor le dice: te daré las llaves a ti. Y cuando pasa eso, Pedro utiliza las llaves que el Espíritu Santo le había dado. Y entonces Pedro aprovecha la oportunidad y empieza a predicar y a decirle a la gente: varones hermanos, ¿por qué ustedes se amotinan aquí? Y nos ven a nosotros como si por la mano de nosotros hubiera sido hecho esto. No, es en el nombre de Jesucristo. Ahora Pedro, hermano amado, con esto estaba cumpliéndose lo que Cristo le dijo: cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Cuando vuelvas de la garroteada, cuando vuelvas de la paliza, cuando vuelvas de tu formación, confirma a tus hermanos que ya no peleas para gloria tuya, sino que la gloria es solo mía. Tristemente, hoy hay un montón de gente predicando a Cristo para vanagloria de ellos mismos. Hoy tenemos altares donde lo que se predica es psicología barata. Hoy tenemos altares donde lo que más hablan los pastores es de ellos mismos, menos del Evangelio del Señor. Pero déjeme decirle algo: el Espíritu de Dios está tomando su lugar en la casa de Dios. Está levantando gente que lo honre, que glorifique el nombre del Cordero y que sepa para qué Dios los llamó y a quién deben de honrar. Ese día Pedro dice: señores, yo confirmo a todo el mundo que ya no soy el mismo Pedro. Yo le confirmo a mi Señor en el cielo, ya no soy el mismo Pedro. Es la gloria del Cordero de Dios. Y entonces pasó algo. La gente se arremolinó, se amotinó, vino ante ellos. Y Pedro da su segundo discurso. Y Pedro le dice: este es el Cristo que ustedes mataron y escogieron a aquel hombre malo. Ustedes cambiaron a Cristo con Barrabás. Lo cambiaron por un homicida. Cambiaron al Dios de la vida por un asesino. Mira la situación en que estaba esa gente. Cambiaron al Dios de la vida por un homicida. Déjenme decirle, hermano amado, que Barrabás era parte de un movimiento judío que se llamaban los celotes. Los celotes era un movimiento guerrillero judío nacionalista que luchaba para echar fuera de Israel a los romanos. Era un movimiento guerrillero. Y mira la situación del pueblo de Israel en ese momento. Ellos luchaban para que fuera quitado el imperio romano. Y se les olvidó lo que el Señor dijo: no es con espadas, no es con ejércitos, es con mi Santo Espíritu. Déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios conquistó al imperio romano. Pero pasaron dos cosas interesantes. Cuando Pedro y Juan llegan al templo y Pedro le dice a la gente: no tengo plata ni oro. Yo quiero decirle que ahí hay una contradicción con este tiempo. Hoy sí se puede decir: tenemos plata y tenemos oro. Hoy solo la Iglesia Católica tiene riqueza para darle al mundo de comer 200 años. Se tiene la plata, pero no se tiene el Espíritu Santo. Se tiene la plata, pero no se tiene la unción. Amén. Necesitamos la unción de Dios con nosotros. Hermano amado, nosotros cada vez que vamos a hacer algo nos cuesta un montón porque no tenemos plata. Nos cuesta un montón con los gobiernos que se nos obstruyen por todos los medios para que no se predique el Evangelio de Cristo. Pero yo quiero decirle algo: la iglesia más grande para predicar se llama la calle. Amén. Así es, amén. Se llama la calle. No se preocupe usted por estar en un altar predicando en un púlpito. Si hay algo que es difícil es predicarle a la gente que conoce de Dios. Sí es. Es cierto. Pero ahí afuera hay gente que no sabe ni siquiera lo que dice Juan 3:16, y usted y yo lo sabemos. Somos Amén. llamados a ir por el mundo, dice el Señor, y serán testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Así es. Ese día, hermano amado, el Espíritu Santo
arrancó con el ministerio, con los gentiles, y cumplió la profecía de Isaías: los cojos saltarán como los ciervos, movidos por el poder del Señor de los cielos. Yo sé que pronto viene el Señor. Dios está preparando un avivamiento gigantesco, hermano amado, que va a impactar al mundo entero a través de su iglesia, a través de su pueblo. Déjeme decirle algo: nosotros somos el ejército de Dios. Amén, Y amén. somos nosotros los que Dios va a usar para impactar al mundo con la gloria de Dios. Amén. El Señor dice: y serán bautizados en el Espíritu Santo de fuego. Hay 3 bautismos. El bautismo de Juan, que era para arrepentimiento. Eso es cuando usted vino a Cristo, se convirtió y se bautizó. Hay gente que se quedó ahí nada más, en el bautismo de Juan. Y a ellos les dice Pablo por allá: hay algo más que eso. Se quedaron en eso y se convirtieron en religiosos. Pero hay otros que caminaron un poquito más y pagaron el precio en ayuno y oración, y vino el Espíritu Santo y los bautizó. Y como evidencia de su bautismo, hablaron en otras lenguas. El bautismo con el Espíritu Santo. Pero hay un tercer bautismo, que es el bautismo que dice el Señor: con bautismo, Espíritu Santo y fuego. Y cuando vino el bautismo en Espíritu Santo y fuego, como lenguas de fuego se posó sobre la cabeza, y hablaban en lenguas y hacían milagros, prodigios, portentos y de todo, porque había fuego de Dios. Déjame decirte algo, hermano amado: hay gente que se ha quedado nada más en ese otro bautismo hablando en lenguas, pero no se ve nada en sus vidas. Así es. Pero Dios quiere llevarnos, pastores, transicionarnos a ese tercer nivel de gloria. Y déjeme decirle lo que va a pasar. Si andas bautizado en el fuego y tocas y rozas a alguien que está humeante, ¿qué le va a pasar? Se va a prender. Y si pones las manos sobre alguien que está frío, se va a prender. Y entonces se cumplirá lo que dijo el Señor: y andará ungido delante de mí todos los días de su vida. Desde la cabeza hasta los pies, andará en el fuego del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, el Espíritu de Dios tomará los barrios, tomará las ciudades, tomará las naciones, porque la lluvia tardía habrá llegado. Estamos esperando el avivamiento más grande de la historia, y Dios nos llevará a nosotros, lo que lo conocemos, al tercer nivel de gloria. Amén. ¿Alguien quiere eso? Yo quiero eso. Déjeme decirle, amado hermano, que ese Pedro que negó a Jesús 3 veces, que hizo todo eso, es el mismo Pedro que en 2 predicaciones se ganó 8,000 personas para Cristo. En 2 predicaciones, hermano amado. ¿Cuántas se había ganado antes, cuando el Señor los mandaba de 2 en 2? Probablemente 2, 3. Ahora, en 2 predicaciones, en la unción del bautismo de fuego, se ganó 8,000. Santo. Y déjeme decirle, amado hermano, que en 5 meses esa iglesia de Jerusalén se ganó 1,5 millones de personas. Una iglesia de 1,5 millones en 5 meses. ¿Qué fue lo que pasó? El Espíritu Santo de Dios transformó a un gusano en una mariposa. Eso es la metamorfosis. Amén. Te la explico y termino con esto. La metamorfosis es la pupita, el gusanito, hermano amado, se envuelve y empieza a morir. Científicamente hablando, es el único caso, hermano, en la naturaleza donde el gusanito se muere para nacer una mariposa nueva con otra vida. Déjame decirte algo: sin Cristo éramos esos gusanitos, pero el Señor nos ha metido en su iglesia, en su camino, y nos está transformando para convertirnos en mariposas. Hermano amado, te tengo una noticia: si no te mueres, no vives. Si no te mueres, no vives. Si no naces de nuevo, no vives. Si no naces de nuevo, no sales volando a la presencia del Padre. Yo me voy y volveré para llevarme a mí mismo, para que donde yo estoy,
ustedes también estén. El Señor dice, yo soy Dios de vivos, no de muertos. Amén. Nazcamos de nuevo. Si estás en la etapa 1 de me convertí a Cristo y soy religioso, pase a la 2. Y si estás en la 2, pasa a la 3. Paga el precio de tu bendición, porque Amén. Dios cuenta contigo para el Amén. gran avivamiento de la gloria. Pero primero tienes que morir para nacer de nuevo. Yo quiero invitarte para que inclines tu rostro en esta noche. Yo quiero invitarte, levanta tu mano y dile, Señor, yo no sé en qué posición estoy, pero esta noche, Dios del cielo, yo quiero ser bautizado en Espíritu Santo y fuego. Amén, Yo Señor. quiero que tú me uses con poder y gloria. Yo te presto mis manos, mis pies. Señor, endereza mis pies torcidos, mis Amén. tobillos torcidos. Señor, haz que mis pies caminen en rectitud, haciendo lo que tú nos has mandado a hacer. Señor, yo quiero que tú Bendito uses su mi nombre, boca Padre. para hablar del Evangelio de poder de Jesucristo. Amén, Yo amén. quiero, Señor, que haya una transformación, una metamorfosis en mí. Ya no quiero ser el de antes, ese gusanito que no da fruto de nada. Yo quiero Bendito su morir nombre, para que Rey. tú vivas en mí, Señor. Señor. Que tu vida produzca vida en mi vida, Señor amado. Aquí estoy esta noche. Aquí estoy esta noche. Señor, ministranos. Señor, ministranos. Señor, transfórmanos. Señor, transfórmanos. Haz esa metamorfosis espiritual en mi vida. Así como transformaste a Pedro, Señor, transfórmame a mí, porque yo quiero vivir. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios de misericordia. Bendito su Gracias, nombre, Rey de gloria, por Bendito tu su Santo nombre, Espíritu. Gracias, Señor. Poderoso Amén. eres. Amén. 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 Denle un aplauso a Cristo. Ojalá que Dios está aquí, hermano amado, con sus tobillos buenos esta noche y sus pies buenos, caminando hacia el reino de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y queda con nosotros nuestra hermana Carolina.